Había un rey que no creía que Dios era bondadoso, pero tenía un siervo que decía lo contrario. En todas las situaciones él le decía: mi rey, no se desanime, todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca, pero nunca se equivoca. Un día salieron de cacería. Una fiera atacó al rey. Su siervo consiguió matar a aquel oso inmenso, pero no pudo evitar que el rey perdiese un dedo de la mano. Por tanto, al regresar, aquel rey furioso, sin mostrar gratitud alguna por el hecho de que fue salvado, el rey más bien se quejó. Y le dice al siervo: ¿con qué tú dices que Dios es bueno? Pues si él fuera bueno, no habría sido yo atacado ni hubiera perdido uno de mis dedos. El siervo ante aquello apenas respondió: mi rey, a pesar de todas esas cosas, yo solo puedo decirle: Dios es bueno. Él sabe por qué todas las cosas, porque lo que Él hace es perfecto, nunca, pero nunca se equivoca. Indignado aún más con la respuesta, el rey lo mandó a apresar. Pero tiempo después sale a otra cacería y en esta ocasión fue capturado por salvajes. Y estos salvajes hacían sacrificios humanos. Atado el rey se vio, listo ya para ser sacrificado, cuando los salvajes perciben que su víctima no tenía uno de los dedos. Y lo soltaron. Lo soltaron porque no era perfecto para ellos ofrecerlo a sus dioses. Entonces, al volver al palacio, recibe muy afectuosamente el rey, manda soltar a su siervo y le dice: mi siervo, tú tenías razón. Realmente Dios fue bueno conmigo. Escapé de ser sacrificado por aquellos salvajes. Justamente me lo dijeron por no tener un dedo. Pero tengo una duda. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que tú, que tanto lo defiendes, fueses preso? Oh, mi rey, si yo hubiese ido con usted a esa cacería, habría sido yo sacrificado en su lugar, pues no me falta ningún dedo. Por eso recuerde, todo lo que Dios hace es perfecto. Nunca, pero nunca se equivoca. Por eso pudiéramos pensar: ¿por qué Dios hace al hombre sabiendo que iba a caer, que iba a pecar y sabiendo que terminaría en el infierno eterno? ¿Por qué? Es ahí la importancia, hermano, de conocer a Dios y conocer sus propósitos. Por eso, este mensaje se ha elaborado un concepto utilizando la letra D. No de dedo, D. Para enseñanza del verdadero evangelio. Y también nos va a ayudar para tener interpretaciones doctrinales correctas en cuanto a la salvación. Esas palabras son designio, decreto, deseo. ¿Ves que las tres comienzan con D? Por eso he llamado a este concepto las 3D. Designio, decreto y deseo. Todo acerca no de nosotros los hombres, sino de Dios mismo. Por eso vamos a comenzar pensando en un designio divino. Designio quiere decir trazarse un objetivo, perseguir un propósito. En otras ocasiones he mostrado, así he ilustrado imaginariamente la diferencia entre estos términos que parecen parecidos: objetivo, propósito y meta. Y a mí me ayuda mucho pensar, colocarlos como cuando uno va a atravesar un puente. De este lado del puente colocamos el propósito. De aquel lado colocamos el objetivo. Y las metas es aquello que yo pudiera hacer que me lleva del propósito al objetivo. ¿Cuál sería el propósito entonces? Pensemos, cruzar el puente. ¿Cuál es el objetivo? Llegar al otro lado. Las metas es aquello que usted vaya a utilizar, sea que vaya a pie, en carro, en burro, en camello,
gateando. Lo que usted vaya a hacer para cruzar aquel puente son sus metas. Entonces, hermano, tenemos que pensar que Dios también trabaja con propósitos y con objetivos. Y de ahí se trata su designio. ¿Sabe usted cuál es el designio de Dios en cuanto a la creación? Su designio es formar un glorioso reino. No en esta tierra, en los cielos. El glorioso reino de los cielos. Todo reino tiene sus súbditos. Pues los súbditos de este reino serían los creyentes de todas las dispensaciones. Desde Adán hasta el último hombre que nazca en esta tierra. Serán los súbditos de este reino de los cielos. Y por eso es su designio formar este reino. Por eso decimos, hermanos, Dios tiene un plan, no solamente a nivel universal, con cada nación, pero con cada individuo. Con usted y conmigo. Dios tiene un plan que cumplir. Y precisamente lo dice la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice el Salmo 138:8 que Dios va a cumplir su propósito en mí. Y eso, hermano, nos tiene que llenar de tranquilidad, de seguridad, de gozo, de saber que lo que Dios está haciendo en mí lo va a cumplir. Y Filipenses 1:6, Pablo estaba persuadido que la obra que había comenzado Dios a hacer en él la iba a perfeccionar. Entonces sí, aquí nos vemos con un montón de imperfecciones, de limitaciones, finitos en esto y en lo otro, pero Dios va a terminar esa obra, porque Él tiene un plan conmigo, con las naciones de este mundo, según su designio de formar el reino de los cielos. Esa es la primera D, designio. Veamos la segunda, decreto. Decreto es una decisión tomada por la autoridad competente. ¿Por qué Dios decreta? Él no solamente es creador, es también juez, legislador del universo. Tiene todo derecho de autor de exponer leyes, de exigir su cumplimiento. Tiene todo derecho, pues Él es soberano. Por tanto decreta. Y decreta según su voluntad. Y hermano, con todo derecho. Decreta según su voluntad. Y bueno, teniendo en mente el designio de formar el reino de los cielos, ¿qué es lo que Dios ha decretado? Porque sabemos que es un reino formado de creyentes. Pues lo que Dios ha decretado es precisamente que Jesucristo es el rey de este reino y los súbditos todos los creyentes. O sea que funcionando por medio de la fe. Y esto lo podemos apreciar, hermanos, desde la misma caída del hombre. Desde la misma caída. Usted puede visitar allí Génesis capítulo 3, que es donde se encuentra la caída de los versículos del 1 al 7. Y bien sabemos la historia, que Dios puso aquellos dos árboles en medio de todo aquel huerto. Noten lo misericordioso que es Dios, que le dio abundancia de todos. Allí habían productos que ni tan siquiera nosotros conocemos. Y mira que existen frutas. Existen frutas que vaya cantidad. Como precisamente la fresa quería hacer una fiesta cóctel, como le dicen. Y la fresa le dice a la uva, mira, invita a todas las frutas que tú conozcas, menos a la piña. Esa yo no la resisto. ¿Por qué? Por agria, siempre despeluzada, áspera. No me la invite, por favor. Invita a todas las frutas menos a la piña. Bueno, pues llegó la noche del cóctel, estaban todas las frutas allí, de buenas a primeras, se apareció la piña. Y enseguida fueron para allá y le preguntaron, ¿y a usted quién la invitó? No, a mí nadie me la invitó, pero soy la piña colada. Pues en aquel huerto, hermanos, había fruta de todo tipo. Pero Dios quería probar la fe de aquella primera pareja. Y en medio de toda aquella abundancia simplemente le dijo, de este árbol no puedes comer. Si comes, vas a morir. Punto. Y Dios tenía derecho de hacer eso. ¿Usted se imagina que aquel árbol fuera lo único que había ahí en el huerto? Entonces sí había sido problema. Pero había abundancia de todo. Solamente
no comer de aquel árbol. Pues sabemos qué fue lo que sucedió. El hombre comió de aquel árbol. Por tanto, contrajo la muerte para todos los hombres. Y con todo derecho, Dios decretó muerte, sentencia de muerte para que todo aquel que violara su ley, para todo aquel que pecare, va a morir. La palabra muerte significa separación. Y no solamente aquí me estoy refiriendo a una muerte física y biológica, donde el alma se separa del cuerpo, sino la separación del alma de Dios en el infierno. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha decretado según ese designio de formar un reino? Lo expresa muy bien Primera de Juan 5, 11 a 12, y lo dice muy clarito. Fíjense, el que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Miren qué fácil. Eso es lo que Dios decretó. Ok, hubo un problema. Estamos bajo condenación. Pero Dios nos ama y no quiere condenarnos. Envía a Jesucristo a la tierra a tomar nuestro lugar en la cruz y a pagar por nuestra condena. Lo hizo eficazmente para todos los hombres. Pero exige como condición la fe. Entonces Dios decreta, que esto es lo que decreta. Tú crees en Cristo, te apropias de ese sacrificio en la cruz que fue en tu lugar, tienes vida eterna. Rechazas a Cristo, no quieres saber de Él, no te interesa recibirlo como Señor y Salvador, no tienes la vida. ¿Ven que es fácil? De acuerdo a ese designio que Dios lo que quiere es formar un reino y por la eternidad, que nos enseña que el tiempo que estamos aquí es un plazo temporero. Según ese designio de formar un reino, el que tiene al Hijo tiene vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Esa es la segunda D. Nos falta la tercera, deseo, que eso es lo que a veces mal se interpreta y ha dado resultado a interpretaciones doctrinales bastante aberrantes entre los mismos cristianos, porque no entienden cuál es el deseo de Dios. Interpretarlo según su decreto y su designio. Sabemos que desear es querer algo. Y precisamente la Biblia expresa lo que Dios quiere. Ustedes saben qué es lo que Dios quiere. Que todos los hombres de todo el mundo sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. Y eso lo podemos ver a través de toda la Biblia porque esa es su esencia. Si buscamos un ejemplo, vamos a buscar un ejemplo en el Viejo Testamento y uno en el Nuevo Testamento para darnos cuenta que ese deseo ha sido desde la misma caída hasta el último hombre. Y vamos a buscar para ello Ezequiel 18. Ezequiel 18, versículo 23. Noten que pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová, Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Miren el 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Ahí está la condición. Dios no desea la muerte. Pero convertíos, conviértete y vivirás. Lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento, que fue precisamente la lectura bíblica que tuvimos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ese es el deseo, quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Ahí vemos como Dios expresa su deseo. El deseo de Dios es que todos sean salvos. ¿Se salvan todos? No. No, y eso lo expresa ya otra cita que vamos a leer. El famoso Juan 3:16,
Pero no vamos a quedarnos en el versículo 16. El texto nos va a explicar por qué, aunque Dios desea que todos los hombres sean salvos, no todos lo son. Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya el mundo estaba condenado por el pecado. Sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Ve? Ese es el deseo de Dios para con todos los hombres. Y vuelve ahora a mencionar el decreto. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es más, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sí, hermanos, Dios no quiere la muerte del impío. Su deseo es que todos sean salvos. Pero ya hemos visto que aunque hay una salvación para todos, no todos se salvan precisamente porque no quieren dejar su pecado, no quieren dejar las tinieblas en que viven, no quieren venir a la luz de Cristo, no quieren ni tan siquiera que se le mencione la Biblia, porque la Biblia nos dice lo mal que estamos y lo que Dios quiere de nosotros y no queremos cambiar. Por tanto, hermanos, el propósito de este mensaje es haber entendido esa diferencia entre estos tres términos: designio, decreto y deseo de Dios. Cuando hablamos de designio, que es una decisión tomada por una autoridad competente, en ese caso Dios es soberano y por tanto decreta según el puro afecto de su voluntad. Y su voluntad es formar el glorioso reino de los cielos que va a ser por la eternidad. Sí, hermano, el día que nos vayamos de este mundo, todo aquel que es creyente pasa a esa nueva dimensión, a la dimensión de formar parte de ese reino, ser ciudadano del reino de los cielos y vivir en un paraíso por toda una eternidad. No, ni tan siquiera nos podemos imaginar cómo es ese mundo, porque la Biblia dice que es imposible revelarle al hombre en este momento cómo va a ser toda esa dimensión. Pero no solamente sabemos que tenemos esa herencia celestial, sino, hermano, eso nos ayuda a tener una perspectiva diferente en esta vida, a tener un futuro seguro, a que no importa que el tiempo esté pasando como está pasando de rápido, que amanecemos y ya tenemos que ir a la cama a dormir por cómo se va el tiempo de rápido, no importa. En Cristo ya tenemos eternidad. No importa que nos vayamos demacrando y los huesos debilitándose y ya casi ni poder caminar, nos espera un cuerpo glorificado en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios tiene ese designio de formar ese reino. Pero hay que tomar muy en serio su decreto, porque lo mismo cumple positivamente que negativamente. Y su decreto, hermano, es bien fácil. Ese es el evangelio. Cree en Cristo, que Él te sustituyó en la cruz del Calvario y no vas a ser condenado. Punto. El cielo no se gana por nuestra justificación, ni por esfuerzos humanos, ni por religión, ni por obras. Es por la gracia de Dios, que quiere salvarnos y ha provisto salvación. Y Él lo ha decretado, claro. Tienes al Hijo, tienes vida. Ahora, tu decisión. Tu responsabilidad. ¿No quieres saber nada de Dios? ¿No quieres saber nada de Cristo? ¿No le quieres recibir como Señor y Salvador? ¿Prefieres seguir viviendo en tu pecado sin convertirte? Es tu decisión. De igual manera que al creyente le espera un paraíso, a ese le espera el tormento eterno en un infierno. Es lo que Dios ha decretado. Lo mismo va a cumplir una cosa que la otra.
Eso es teniendo en cuenta el deseo de Dios, porque Dios es amor en esencia. Y su deseo no es que termines en el basurero del mundo. El deseo de Dios es que seas su adorador por toda una eternidad, pero a través de Cristo. Por eso, hermanos, termino con estas preguntas, hablando ya en lo que es el término espiritual, no tanto en lo secular, en lo demás, porque al fin y al cabo no es malo que nosotros tengamos planes, que tengamos propósitos en esta tierra, que procuremos bienestares, prosperar. Nada de eso es malo, porque esta tierra y este mundo también lo hizo Dios. Pero estamos hablando en el término espiritual. Ya sabemos lo que Dios desea para ti. ¿Qué es lo que deseas tú? ¿Qué deseas? ¿Deseas vida o deseas la muerte? ¿Cómo te acoplas al plan de Dios? Ya hemos visto que Dios no creó por crear, ni sin sentido ni propósito. Ya sabemos que la razón de la creación es el reino de los cielos. ¿Cómo te acoplas tú al plan de Dios? ¿Cuáles son tus planes a corto o a largo plazo? ¿Qué va a suceder contigo el día que te vayas de este mundo? ¿Cómo vas a reaccionar a la oferta de gracia que Dios te da en Cristo? ¿Te puedes ya ver como un ciudadano celestial? ¿Te puedes ya ver viviendo en ese paraíso con un cuerpo glorificado? Es posible, es posible. Y lo único que tienes que hacer, como dice Pablo Dios en Ezequiel, conviértate, arrepiéntete y recibe a Cristo como Señor y Salvador. Yo sé que muchos de nosotros ya lo hemos hecho y gozamos ya de esa seguridad y de esa vida eterna. Pero puede ser que tú te encuentres aquí y no hayas hecho esa decisión por Cristo y te inquieto a que lo hagas por la única razón que la vida nadie la puede garantizar. No te vayas de este mundo sin Cristo. Te vas sin Cristo y estarás perdido por toda una eternidad en el infierno sin poder salir de él. No, eso es serio, hermano. No se piense que violar la ley del Creador soberano, legislador del universo, es cosa ligera y sencilla. No. Fíjense cómo es la cosa, que envió a Cristo al mundo a morir en una cruz por tal de salvarnos. Ahí, déjeme decirle que la muestra de la gravedad del infierno está en el sacrificio de Cristo. Pero eso es un sacrificio que no debe de ser tomado en balde. Si estás aquí y hoy tú quieres tomar la decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, no esperes responder todas las preguntas que tengas. Simplemente reconoce que eres pecador y que necesitas a Cristo como Salvador. Punto.